Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a analizar los patrones de herencia clásica. En particular vamos a analizar los patrones de herencia autosómicos referidos a aquellas enfermedades de origen genético. Cuando hablamos de alteraciones monogénicas o mendelianas en el contexto de la genética médica, estamos hablando de aquellos cuadros clínicos, conjuntos de signos y síntomas que están determinados por la presencia en el genoma de variantes alélicas patogénicas que están presentes en un solo gen en el genoma. Y este adjetivo, mendelianos, se les confiere a este grupo de entidades porque los patrones de manifestación de estas entidades y también las recurrencias a lo largo de las generaciones siguen algunos principios descritos originalmente por Mendel, que intentaremos interpretar en este contexto con algunos elementos de la biología celular y molecular y algunas especificidades que se dan en el contexto médico. Por ejemplo, la ley cero o principio de dominancia como principio mendeliano alude al hecho de que los signos y síntomas, como el rasgo característico que analizaremos en el contexto de estas entidades que pertenecen al fenotipo, son rasgos que pueden caracterizarse como dominantes o recesivos. Entonces, estos términos, dominante y recesivo, son términos que se aplican al fenotipo, a los rasgos particulares que se manifiestan en este contexto particular. Y serán dominantes aquellos rasgos para los cuales baste la presencia de una única variante patogénica en el genoma para que se manifiesten. En cambio, serán recesivos aquellas características del fenotipo, en particular la manifestación de signos y síntomas, si es necesaria la presencia en diploidía de dos variantes patogénicas del mismo gen, una de origen materno y otra de origen paterno. Entonces, en ese contexto, dado un rasgo, por ejemplo, que es dominante, a la variante patogénica suele representársela con una letra mayúscula, en tanto que si la entidad es recesiva, a las variantes patogénicas se las anota con letras minúsculas para simbolizarlas. Me gustaría aclarar entonces que este rasgo de dominancia y recesividad es un aspecto del fenotipo y no debemos confundirlo con un aspecto del genotipo. Por ejemplo, denominaciones como alelo sano o alelo enfermo estarían confundiendo el nivel del fenotipo, sano y enfermo, con el nivel del genotipo, con la presencia de cuáles son las variantes alélicas de las cuales un individuo es portador. También es cierto que muchos libros de texto usan una terminología un tanto imprecisa al referirse al alelo dominante o alelo recesivo, porque ahí también están mezclando niveles del genotipo y el fenotipo. En el contexto de nuestra materia, siguiendo este ordenamiento, entonces las variantes alélicas serán patogénicas o no patogénicas, variantes normal, patrón o wild type, y por otro lado, un rasgo será dominante o recesivo. El segundo principio mendeliano nos permite, antes de pasar al segundo principio mendeliano, me gustaría recordar entonces que este principio de dominancia supone la constitución diploide de nuestro genoma, es decir, que para cada una de estas variantes alélicas tendremos una de origen materno y una de origen paterno. Una particularidad de las variantes patogénicas de rasgos dominantes es el hecho de que usualmente cuando están presentes tanto por vía materna como por vía paterna, esta configuración es lo suficientemente severa como para ser letal. De modo tal que lo frecuente es que aquellos individuos que manifiesten signos o síntomas de una patología genética dominante
tengan una constitución genética heterocigota, con la presencia de una única variante patogénica en su genoma. La segunda ley de Mendel, que es la ley 1 o principio de segregación, nos alude al hecho de que cuando se produce un cruzamiento entre dos individuos, las variantes alélicas de cada uno de esos individuos se separa, se segrega en células distintas, en las gametas que produce cada uno de estos individuos. Y la combinación particular de cigotas que puede producirse a partir de la combinación de las gametas de estos dos individuos se representa en este tipo de esquemas denominados diagramas de Punnett, siguiendo el apellido del genetista inglés que los popularizó. Es importante señalar entonces que lo que se está representando aquí es las probabilidades que se dan en cada fecundación de formación de cigotas de distinta constitución alélica. Por último, la ley 2 de Mendel, o principio de distribución independiente, se aplicaría en este contexto en el sentido de que aquellas variantes alélicas que pertenecen a otros genes se distribuyen de manera independiente respecto de las variantes alélicas que ocupan el cuadro patológico que estamos analizando aquí. En particular, por ejemplo, las variantes alélicas de la determinación sexual primaria que se encuentran en cromosomas sexuales se distribuyen de manera independiente a estas variantes alélicas que estamos analizando en la clase de hoy, y eso le dará una característica a los patrones de herencia que analicemos, que es el hecho de que las manifestaciones de signos y síntomas sean igualmente probables de encontrar en individuos XX o XY. Es importante señalar que la recurrencia de afectados en distintas generaciones, que es lo que denominamos patrón de herencia, suele ser el indicador más temprano de que la patología que está en juego es de tipo mendeliana. Usualmente en las primeras consultas con el médico o la médica, con el genetista o la genetista, suele recogerse información en las entrevistas para construir las relaciones biológicas y clasificar a los individuos de una determinada familia en afectados o no afectados. Es decir, de acuerdo a su fenotipo, si manifiestan los signos y síntomas o si no lo hacen. Y en función de esta distribución de individuos afectados o no afectados es que puede hipotetizarse sobre la presencia o no de un patrón de herencia que sea compatible con una entidad monogénica, es decir, que sea compatible con la existencia de una única variante patogénica en un único gen que se esté transmitiendo de generación a generación y que explique esta recurrencia particular de individuos afectados o no afectados. Existen distintos patrones de herencia. Nosotros vamos a analizar en la clase de hoy dos de ellos, los patrones autosómico dominante y autosómico recesivo, y dejaremos para una clase posterior los patrones de herencia ligados a cromosomas sexuales. Lo que está en juego en esta clasificación es la localización del gen cuyas variantes patogénicas están provocando los signos y síntomas. Nosotros en la clase de hoy nos concentraremos en los patrones de herencia que resultan de la presencia de variantes patogénicas que están presentes en alguno de los pares autosómicos, que son los pares del 1 al 22 en los cromosomas humanos. En cambio, verán en la clase siguiente las particularidades del patrón de herencia cuando una variante patogénica está en alguno de los miembros del par sexual o par 23. Comencemos entonces ahora estudiando el primero de estos patrones de herencia clásica, aquel característico de las entidades autosómicas dominantes. Este árbol que vemos aquí refleja algunas de las características típicas de este patrón de herencia. Podemos observar, por ejemplo, que tenemos afectados en múltiples generaciones, y no solo eso, sino que todo individuo afectado tiene por lo menos
un progenitor afectado y no vemos diferencias ostensibles entre los individuos masculinos y femeninos afectados. Analicemos uno a uno cuáles son las características de este patrón de herencia e intentemos razonar cada una de ellas. Dijimos que una de las primeras características es que la persona afectada tiene ancestros también afectados. Pensemos que, como habíamos dicho en un principio, los individuos afectados suelen tener una constitución genética heterocigota, es decir, presentar típicamente una única variante patogénica de un único origen parental, porque usualmente la presencia bialélica de variantes patogénicas suele ser muy severa y en general no es compatible con la vida en la mayoría de las entidades, aunque no en todas. Entonces, si pensamos por ejemplo en este individuo, un individuo XY afectado, nos preguntaremos, dado que está afectado, posee una variante patogénica en su genoma, lo tiene que haber heredado de alguno de sus progenitores. Y por ende, aquel progenitor que posee esa variante patogénica, como este rasgo es dominante y basta una única variante patogénica para que se manifiesten los signos y síntomas, entonces ese progenitor también estará afectado. Un razonamiento similar podemos hacer en el caso de todos los individuos afectados. No hay salto de generaciones implica lo que dijimos, que siempre un individuo afectado tiene por lo menos un progenitor afectado y esto se repite a medida que vayamos subiendo las generaciones. Otro rasgo característico de este patrón de herencia es que hay un 50% de riesgo de recurrencia en la descendencia de los individuos afectados. Para comprender este porcentaje, tenemos que razonar que usualmente los individuos afectados van a formar parejas reproductivas con individuos no afectados, es decir, que no tengan ninguna variante patogénica. Entonces podemos representar, por ejemplo, mediante este cuadro de Punnett, las cigotas posibles de un cruzamiento de un individuo afectado, es decir, que posee una variante patogénica en su genoma y la otra no, con un individuo que no posee ninguna variante patogénica. Y el resultado de este cuadro de Punnett es que el 50% de las cigotas portarán la variante patogénica y por ende manifestarán los signos y síntomas. Y de allí surge el 50% del riesgo de recurrencia para la descendencia. Nuevamente, aplicando la segunda ley de Mendel, el principio de distribución independiente, podemos pensar que el par 23, por ejemplo, si pensamos que este individuo masculino es el portador de la variante patogénica, en conjunción con esta variante patogénica, algunas gametas coportarán el cromosoma Y de este individuo y otros coportarán el cromosoma X el par 23 de este individuo, y por ende habrá una distribución equitativa entre descendencia XX y XY que sea portadora de los signos y síntomas. Analicemos una entidad autosómica dominante característica de la genética médica, como es la acondroplasia, que es un trastorno óseo presente en uno de cada 25.000 nacimientos aproximadamente. Los signos y síntomas característicos de la acondroplasia son la baja estatura, la presencia de el acortamiento rizomélico de las extremidades, es decir, el acortamiento sobre todo de la parte proximal de las extremidades. También hay unas diferencias en las proporciones entre la cabeza y cuerpo en comparación con individuos no afectados, y características faciales patognomónicas de la acondroplasia. Estos individuos presentan usualmente la lordosis lumbar, y una de las complicaciones más comunes de este trastorno óseo es la presencia de estenosis espinar lumbosacral, que comprime las raíces nerviosas de la médula espinal y es una complicación frecuente en este contexto. ¿Cuál es el proceso fisiológico que está afectado en el contexto de la acondroplasia? Ha podido determinarse gracias a la investigación
en las áreas de fisiología, que es el proceso de crecimiento de los huesos largos el que se encuentra específicamente afectado en esta entidad. En particular, este proceso es la osificación endocondral. Ustedes saben seguramente que los huesos largos crecen previamente mediante la extensión de tejido cartilaginoso. Y en este molde de cartílago es el que luego va a mineralizar su matriz extracelular para convertirse en hueso. En particular, los huesos largos tienen en la epífisis del hueso hay un sector que se denomina placa de crecimiento, en donde están los condrocitos, las células características del cartílago que se encuentran en activa proliferación en aquellos individuos que aún están en crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre en los individuos acondroplásicos? El mecanismo molecular pudo determinarse con mayor precisión hace aproximadamente 30 años, en el año 1994, cuando un grupo de investigación publicó un trabajo en la revista Cell, una revista muy prestigiosa en el contexto biomédico, en donde pudieron determinar cuál era el gen cuyas variantes patogénicas provocaban los signos y síntomas de la acondroplasia. Notemos entonces que previo al año 1994 ya se sabía que la acondroplasia era una entidad monogénica solo por su patrón de herencia, pero no se sabía hasta ese momento cuál era el gen ni cuál era la proteína codificada cuyas variantes patogénicas determinaban la aparición de los signos y síntomas. Y en este trabajo identificaron que el gen involucrado es un receptor de un mitógeno. Es el receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico. Este receptor es un receptor de tipo tirosina quinasa, muy frecuente como receptores de mitógenos, que cuando se une a su ligando se dimeriza y comienza una cascada de señalización intracelular que conduce a fomentar la proliferación de las células que han recibido esta señal. Se ha podido determinar que los individuos acondroplásicos, en prácticamente la totalidad de los casos, tienen una mutación denominada G380R. Esta es una mutación puntual de sustitución en el genoma que provoca un cambio de un codón por otro que codifica a otro aminoácido. En particular, esto genera una proteína que en la posición 380 del polipéptido, donde la variante patrón wild type tiene un aminoácido de glicina, la variante patogénica tiene un aminoácido de arginina. Y justamente como es una mutación que cambia un codón por otro y por ende un aminoácido por otro, la denominamos como una mutación con cambio de sentido. Ahora, fue sorprendente encontrar que el efecto que esta mutación, que esta variante tenía sobre la función proteica era de una ganancia de función. Es decir, los receptores con esta variante patogénica no funcionan menos. Al contrario, funcionan con mucha mayor actividad que los niveles wild type, los niveles normales. Pero una de las consecuencias de esta sobreactivación provocada por esta variante patogénica es que la sobreactivación de este receptor de mitógenos induce el desencadenamiento de la muerte por apoptosis de los condrocitos, ¿sí? Que son células que están expresando este receptor. Y por ende, la muerte de los condrocitos en la epífisis de los huesos largos conduce a una terminación temprana del proceso de elongación de los huesos, lo que provoca gran parte de la sintomatología de la acondroplasia. En este caso, entonces, si pensamos en el posible efecto de estas variantes patogénicas, de estas mutaciones en la función génica, en este caso estamos hablando de una ganancia de función, en donde una variante alélica se transformó en hiperfuncionante, en un alelo hipermórfico. Y usualmente, cuando el efecto que una mutación tiene sobre la función
de un producto génico es la de la ganancia de la función, esto usualmente se corresponde con rasgos dominantes, es decir, la presencia de una única variante alélica hiperfuncionante suele ser suficiente para la manifestación de los signos y síntomas. También ocurre lo mismo en el caso en el que ocurra una pérdida de función muy particular denominada antagonismo, en donde hay una pérdida de función que se opone a la función normal del alelo. Veamos algunas potenciales complicaciones en la interpretación de los pedigrees o árboles genealógicos en el contexto de la condroplasia. Veamos este pedigree en particular. En muchos casos ocurre que en la condroplasia aparece un individuo en una familia afectado, pero cuando uno analiza los antecedentes familiares no encuentra ninguno. Y esto ocurre relativamente frecuentemente en el caso de la condroplasia, en donde el 80% de los casos se produce por mutaciones de novo. Es decir, cuando aparece un individuo afectado de una entidad dominante con ausencia total de antecedentes familiares, una hipótesis que podemos hacer y que usualmente se corrobora es que hubo una mutación fresca. Por ejemplo, podría haber ocurrido que uno de los progenitores tuviera solo restringido a su línea germinal una variante patogénica que fuera transmitida a su descendencia. Y algo consistente con esta hipótesis se ha comprobado, por ejemplo, que muchas de estas mutaciones provienen del progenitor paterno. Y esta predominancia del origen paterno en el caso de las mutaciones de novo, que se dan en el caso de la condroplasia y también de muchas otras entidades monogénicas dominantes, se da por las diferencias en la gametogénesis femeninas y masculinas. Recordemos de seminarios anteriores que cuando las células se dividen suelen fijarse algunas mutaciones que corresponden a aquellos daños premutacionales que no han podido ser reparados por los mecanismos de reparación del ADN. Entonces, mientras mayor sea el número de ciclos de replicación celular, mayor será la tasa de acumulación de mutaciones, es decir, el número total de mutaciones que se acumulan en un linaje de células que ha sufrido más ciclos de replicación será mayor que en otro linaje de células que ha tenido un número menor de replicaciones. En ese contexto, si pensamos que la gametogénesis masculina se caracteriza por la mitosis constante a lo largo de toda la vida fértil de un individuo, en oposición a la gametogénesis femenina, en donde los ovocitos se encuentran arrestados ya desde la vida fetal en la meiosis 1, y veremos una diferencia muy grande en el número de ciclos de replicación, y esto genera que a medida que aumenta la edad paterna y por ende el número de ciclos de replicación mitótica de los progenitores de las células germinales, aumenta el riesgo de que aparezcan nuevas mutaciones. Esto que nosotros acabamos de analizar, la existencia de mutaciones de novo, permite entonces agregar algunas excepciones a las características del patrón de herencia autosómica dominante que vimos recientemente. Por ejemplo, cuando decíamos que el afectado tiene ancestros también afectados, si bien eso es cierto, existe una excepción en el caso de que haya mutaciones de novo. En esos casos no tendremos progenitores afectados. Analicemos otra excepción, que es la existencia de saltos generacionales. ¿A qué nos referimos con salto generacional? Por ejemplo, si analizamos este pedigree, vemos que tenemos individuos afectados que no tienen un progenitor afectado por esa entidad particular, pero a su vez ese progenitor no afectado tiene un progenitor de la generación anterior que sí está afectado. Es decir,
este individuo poseedor de una variante patogénica en su genoma, ¿cómo puede ser posible que haya salteado una generación para afectar a los individuos de la tercera generación? Para clarificar esta aparente paradoja, lo que ocurre es que el salto generacional lo que salta es la manifestación de los signos y síntomas, es el aspecto fenotípico. Pero la variante patogénica está presente en este individuo y luego la transmitió a la descendencia. Entonces, esto quiere decir que hay algunos casos en donde un individuo puede tener una variante patogénica de un rasgo dominante en su genoma, pero no manifestarlo a nivel del fenotipo. Y esta atenuación de lo que veníamos diciendo previamente la podemos nombrar bajo el concepto de penetrancia. La penetrancia es la probabilidad de que una persona que tiene el genotipo del cual se espera la manifestación de los signos y síntomas lo manifieste de manera efectiva. Algunas entidades son 100% penetrantes. Esto quiere decir que el 100% de los individuos que portan una variante patogénica para esa entidad van a manifestar los signos y síntomas. La condroplasia es un ejemplo de una entidad 100% penetrante, pero hay algunas otras que no lo son, y que tienen penetrancia incompleta, en donde no todos los individuos portadores de la variante patogénica manifiestan los signos y síntomas, sino que lo expresan en distintas proporciones, por ejemplo en un 80%, en un 60%, y ejemplos de estas entidades dominantes con penetrancia incompleta son, por ejemplo, el retinoblastoma hereditario o la hiperlipidemia familiar combinada. ¿Cuáles son las razones de esta penetrancia reducida? En términos genéricos, podríamos pensar que factores ambientales u otros genes en el genoma podrían estar morigerando o atenuando en algunos individuos en particular, en función de esas características ambientales o de otros genes de su genoma, la manifestación de los signos y síntomas. Pero es algo general y que hay que estudiar en cada caso particular, y no en todos los casos aún conocemos los mecanismos moleculares de esta penetrancia incompleta. Entonces, volviendo a las excepciones o a las complicaciones que pueden presentarse a la hora de analizar un patrón de herencia autosómico dominante, habíamos dicho que las mutaciones de novo eran una excepción a la regularidad en la que típicamente siempre vemos que los afectados tienen por lo menos un progenitor afectado, y la penetrancia incompleta permite explicar las excepciones que se producen a la no existencia de saltos generacionales. Dicho de otro modo, cuando vemos un salto generacional en el contexto de una entidad dominante, podemos suponer que se trata de un caso de penetrancia incompleta. Analicemos ahora el segundo de los patrones de herencia al cual vamos a referirnos en la clase de hoy, aquellos de entidades autosómicas recesivas. Pensemos entonces que si una entidad es recesiva, implica que aquellos individuos que manifiestan los signos y síntomas de esta entidad es porque tienen dos variantes patogénicas, una de origen materno y otro de origen paterno del mismo gen, que son responsables de la aparición de estos signos y síntomas. Teniendo en cuenta esta particularidad, usualmente uno observa que los individuos afectados, si es que hay más de uno en una determinada familia, suelen ser hermanos biológicos entre sí, en donde cada uno de ellos ha heredado una variante patogénica de cada uno de los dos progenitores. Es frecuente también que encontremos la aparición de casos de entidades autosómicas recesivas en casos de consanguineidad. Por ejemplo, en este caso son dos individuos consanguíneos, dos primos, que han formado una pareja reproductiva y que su descendencia
manifiesta signos y síntomas de entidades autosómicas recesivas. Para comprender estas particularidades, un aspecto que debemos considerar es que estas variantes patogénicas suelen ser relativamente escasas en la población. Es decir, no es frecuente que dos individuos no relacionados biológicamente compartan estas variantes patogénicas y por ende la consanguineidad aumenta la probabilidad de que variantes patogénicas muy raras en la población, pero que están presentes en individuos que comparten parte del genoma porque provienen de la misma familia, si forman entre ellos una pareja reproductiva, aumenta la posibilidad de que su descendencia tenga en homocigosis estas variantes raras dentro de la población. Analicemos, teniendo en cuenta estas características, algunas regularidades presentes en este patrón de herencia. Como dijimos, si hay varios afectados suelen ser hermanos del probando, porque justamente lo difícil es que se forme una pareja reproductiva que tenga variantes patogénicas del mismo gen. Entonces, cuando esto ocurre, que ocurre con baja probabilidad en general, a no ser que esa pareja sea consanguínea, en donde la probabilidad aumenta porque va a aumentar la chance de que se encuentren estas variantes raras poblacionales. Cuando esto ocurre, entonces las descendencias de esa pareja tienen altas probabilidades de tener esta afección. Y usualmente esta probabilidad, este riesgo de recurrencia suele ser del 25%. Pensemos entonces que estos progenitores no afectados son portadores, cada uno de ellos, de una variante patogénica, aquí representada con una letra minúscula porque estamos ante una entidad recesiva. Y si hacemos un cuadro de Punnett, veremos que el 25% de las cigotas posibles en cada una de las fecundaciones de esta pareja heredará la variante patogénica de origen materno y de origen paterno y por ende manifestará los signos y síntomas de la entidad. Esto nos remite al concepto de poder pensar en la existencia de portadores obligados de estas variantes patogénicas. Nos estamos refiriendo a individuos de los cuales podemos presumir que poseen en su genoma la variante patogénica por las relaciones biológicas que tienen con los afectados. Por ejemplo, estos dos individuos están afectados, entonces podemos suponer que ambos progenitores son portadores de una variante patogénica y esto lo señalamos con un punto negro en el medio de los símbolos que los representan. También toda la descendencia de un individuo afectado va a ser portadora obligada de esa variante patogénica. Pensemos en el cuadro de Punnett, en donde un individuo afectado con dos variantes patogénicas forma pareja reproductiva con un individuo no afectado. Asumimos que este individuo no tiene ninguna variante patogénica justamente porque son muy raras en la población y sería muy poco probable que si este cruzamiento no es consanguíneo, el individuo exogámico que no viene de esa familia tenga una variante patogénica del mismo gen. Y analizando entonces la descendencia, serán el 100% heterocigotas y todos portarán una variante patogénica, en este caso minúscula, y por ende son también portadores obligados. Me gustaría distinguir que podría haber en esta familia otros portadores de las variantes patogénicas, pero no podemos predecir cuáles son, si son portadores o no, solo por sus relaciones biológicas, y necesitaríamos hacer alguna técnica de diagnóstico molecular para corroborarlo. Esos otros portadores no los llamamos obligados, son obligados aquellos que podemos inferir simplemente por sus relaciones biológicas. Otra de las regularidades presentes en este patrón de herencia es que nuevamente los varones y las mujeres pueden estar igualmente afectados, porque si esta variante patogénica se encuentra en un par autosómico del 1 al 22, se distribuirá de manera independiente de los cromosomas sexuales y por ende afectará de manera equitativa tanto a varones como a mujeres.
Y como decíamos recién, existe un riesgo aumentado en parejas consanguíneas que puedan poner en homocigosis variantes que, por otro lado, son raras en la población. Resumiendo, entonces, existen algunos factores de riesgo específicos de estas enfermedades autosómicas recesivas. Por ejemplo, la consanguineidad. Pero también el aislamiento geográfico, cultural o religioso, que, siguiendo la misma línea de pensamiento, cuando hay comunidades muy cerradas o muy pequeñas que suelen formar parejas reproductivas entre ellos, no es infrecuente que en pocas generaciones los individuos que formen una pareja reproductiva, si analizamos sus ancestros, encontremos algunas conexiones, es decir, encontremos un cierto grado de endogamia, y esto aumenta la probabilidad de que se pongan en homocigosis variantes patogénicas que son muy específicas de ese grupo de individuos, pero raras en la población general. Aunque también puede ocurrir, en casos muy limitados, de que haya alguna variante patogénica, alguna mutación que sea prevalente en alguna población particular. Y esto ocurre en la población argentina, por ejemplo, con una entidad que es la fibrosis quística, que es la enfermedad monogénica que origina la mayor cantidad de muertes en personas de origen caucásico. La tasa de portadores en Argentina es muy alta, extremadamente alta en comparación con otras variantes patogénicas de otras entidades recesivas. Es de 1 en 30. Y por ende la incidencia es bastante alta, de 1 en cada 2.000 nacimientos. Veamos algunas particularidades de esta entidad. Fue descrita originalmente en el año 1938, cuando pudo diferenciarse la de un síndrome celíaco, y las autopsias de estos niños, que originalmente se encontró en niños, revelaron que, a diferencia del síndrome celíaco, los individuos que poseían esta fibrosis quística tenían un taponamiento mucoso en distintos conductos glandulares y afectaba a múltiples órganos, a las vías respiratorias, al hígado, al páncreas, al intestino y al tracto reproductivo. Estos niños se caracterizaban por tener bajo peso, grasa en la materia fecal, también tenían dificultades respiratorias como tos con expectoración y neumonías, y una de sus características, que permitió luego su diagnóstico clínico temprano, es que tienen muy altas concentraciones de cloruro de sodio en su sudor. Y hoy en día se utiliza el test del sudor, desarrollado por un pediatra, Paul Di Sant'Agnese, en el año 1953, y cuando se sospecha de la presencia de esta entidad, uno de los primeros test clínicos que se hacen es medir la concentración de cloruro de sodio en el sudor. Fue recién en el año 1989 que pudo determinarse cuál es el gen responsable de la fibrosis quística. Se nombró a este gen como CFTR por las siglas en inglés de regulador transmembrana de la fibrosis quística. Es decir, que se nombró al gen con el nombre de la entidad patológica de sus variantes patogénicas. Y pudo verse que es la variante wild type, no afectada, es decir, no patogénica de ese gen, codifica un canal de cloruro que se expresa en múltiples células epiteliales, incluyendo las glándulas sudoríparas, el revestimiento de las vías aéreas, el intestino, los conductos pancreáticos, etc. Y este canal de cloruro permite, por ejemplo, el pasaje iónico de la difusión luego de moléculas de agua, que permite liquificar las secreciones mucosas de muchos conductos. Se han encontrado en distintos individuos afectados por fibrosis quísticas más de 1500 variantes patogénicas de este gen. Es decir, hay múltiples mutaciones que pueden ser variantes patogénicas, aunque hay algunas que son mucho más frecuentes que otras. Por ejemplo, en particular en nuestro país, una de las variantes patogénicas
por lejos más frecuentes se denomina fenilalanina 508-del. Es una deleción de 3 nucleótidos en el gen CFTR que afecta a un exón, a una región codificante, y tiene como correlato la eliminación de un codón de la cadena polipeptídica, en donde el aminoácido fenilalanina en la posición 508 resulta delecionado. Pero esta pérdida de un único aminoácido tiene consecuencias enormes para la proteína, ya que se pliega mal y es degradada tempranamente, de modo tal que aquellos individuos que poseen 2 variantes patogénicas de esta naturaleza, de esta mutación en particular, tienen 0% de actividad del canal de cloruros en sus células epiteliales. En función de esta diversidad de mutaciones y del efecto diferente que estas mutaciones tienen sobre la actividad proteica, se han clasificado a estas mutaciones en 6 clases. Y esto es frecuente en general no solo para las mutaciones que afectan la fibrosis quística, sino para muchos otros variantes que tengan una pérdida de función como consecuencia de la variante patogénica. Por ejemplo, aquí las clases 1, 2 y 3 se caracterizan por tener prácticamente ausencia de actividad de este producto proteico. En cambio, las últimas clases, que son un poco menos frecuentes, son clases de mutaciones en donde la función se encuentra disminuida, pero no anulada. Entonces, desde el punto de vista del efecto que estas variantes patogénicas tienen sobre la actividad del producto génico final, a estas variantes patogénicas del gen de CFTR podemos clasificarlas en 2 clases dentro de aquellas que se caracterizan por la pérdida de la función. Por ejemplo, aquellas mutaciones que generaban la ausencia de producto proteico porque estaba mal plegado y se degrada, o porque no se expresa, o porque generan un canal totalmente no funcional, decimos que han generado alelos nulos, alelos con ausencia de función proteica. En tanto, aquellas variantes patogénicas que se caracterizan por las mutaciones menos frecuentes, aquellas que disminuyen la actividad del canal de cloruro sin anularlo completamente, diremos que son alelos hipofuncionantes. Y es frecuente observar que aquellas variantes patogénicas que se caracterizan por tener pérdida de función, como alelos nulos o alelos hipofuncionantes, suelen tener patrones de herencia recesivos. Y el mecanismo que explica esto es la suficiencia haploide, es decir, el hecho de que una única variante en el genoma que sea activa es suficiente como para sostener la función fisiológica y que no aparezcan signos y síntomas. Es necesario entonces que ambas variantes alélicas del genoma, la materna y la paterna, estén con pérdida de función para que recién ahí se manifiesten los signos y síntomas de la entidad, es decir, que ese rasgo es recesivo. Me gustaría comentar, en el contexto de la fibrosis quística, un concepto que puede generalizarse a muchas otras entidades genéticas, que es el concepto de expresividad variable, que se refiere a los distintos grados de severidad en las cuales puede manifestarse el fenotipo, en donde observamos que algunos individuos están gravemente afectados y otros tienen fenotipos más leves. ¿Cuáles son algunos de los mecanismos que explican esta expresividad variable en el contexto de las enfermedades monogénicas? Uno de ellos es la heterogeneidad alélica. Nuevamente, si bien hemos mencionado a este concepto sin referirnos con su nombre propio, conocemos como heterogeneidad alélica a la presencia de múltiples variantes alélicas distintas entre sí que pueden tener patogenicidad, es decir, distintas alteraciones nucleotídicas que luego tendrán un impacto en la estructura y función proteica, pero que son distintas entre sí. Por ejemplo, la mutación más frecuente, fenilalanina
8 del era una mutación de clase 2 y podemos tener un individuo que sea homocigota para esta mutación de clase 2 y podemos obtener otro individuo que sea homocigota para mutaciones de clase 4, que eran aquellas mutaciones que disminuían pero no anulaban la función proteica de delta F 508. Y también podemos tener heterocigotas compuestos, es decir, individuos que tienen variantes patogénicas del gen de CFTR, pero que son dos variantes distintas entre sí. Entonces, todas estas combinaciones de distintas variantes alélicas, heterogeneidad alélica, podrían explicar la variabilidad que hay en la severidad de los signos y síntomas que poseen estos individuos. Pero no es la única fuente de variabilidad, ya que incluso hermanos biológicos que comparten la misma combinación de variantes alélicas también pueden tener expresividad variable. Y allí, esa otra fuente de variabilidad se debe a otros factores, por ejemplo, a la presencia de otros genes en el genoma que afecten la función proteica. Es importante entonces determinar cuáles son las variantes alélicas en particular que están explicando la aparición de signos y síntomas, porque en algunos casos hay intervenciones terapéuticas que son específicas de una variante patogénica en particular. Un ejemplo de esto es un fármaco denominado para tratar la fibrosis quística que se denomina ivacaftor, que es un potenciador farmacológico de la actividad del canal de cloruros, pero en particular es específico para variantes patogénicas que se encuentran en la clase 3, ya que permite activar a canales que se encuentren ya presentes en la membrana. Es decir, la aplicación de este tratamiento sería inútil, no tendría ningún efecto en individuos afectados con mutaciones de las primeras dos clases, en donde no hay ningún receptor sobre la membrana que se exprese gracias a las características de esa variante patogénica. Entonces, esto nos ayuda a pensar que la descripción molecular de las variantes patogénicas tiene un efecto en los tratamientos que pueden ofrecerse a determinados pacientes en la clínica. Esto es un paso hacia la personalización del tratamiento médico en el contexto de las enfermedades genéticas. Les decía entonces que la segunda de las factores que explican la expresividad variable son genes modificadores, que es la presencia de otros genes en el genoma que pueden cambiar el grado de severidad con el cual se manifiesta el fenotipo. Demos un ejemplo. Se han estudiado que las variaciones en la expresividad en individuos que tienen la misma clase de mutaciones de variantes patogénicas para el gen de CFTR podría explicarse por la presencia de otras variantes alélicas diferenciales en genes, por ejemplo, que regulan la respuesta inflamatoria, ya que, por ejemplo, los individuos con fibrosis quística suelen tener infecciones pulmonares frecuentes, y aquellos que tengan variantes alélicas de genes que inducen la respuesta inflamatoria agresiva suelen tener un pronóstico peor y síntomas más severos de aquellos que tengan variantes alélicas menos potentes en la inducción de una respuesta inflamatoria. Por último, los factores ambientales también podrían afectar el grado de severidad con la que se manifiesta el fenotipo. Por ejemplo, si pensamos en un individuo con condiciones socioeconómicas más precarias, en donde los factores sanitarios y nutricionales se encuentran deficitarios, ese individuo probablemente tenga una mayor gravedad en la manifestación de su fenotipo de otro que ha tenido acceso a condiciones materiales para poder sostener su nutrición y su salud. Para finalizar esta clase, me gustaría
proponerles un ejercicio, ya que si bien el centro de la materia no es que ustedes recuerden cuadros clínicos con sus signos y síntomas, sino que puedan utilizar los conceptos de la genética mendeliana en particular para interpretar distintas entidades de importancia médica, les propongo que busquen en la bibliografía distintas entidades autosómicas como la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal congénita y la neurofibromatosis tipo 1, por tomar 3 ejemplos, y que intenten determinar para cada una de estas entidades cuál es el patrón de herencia, cuál es el gen afectado, si hay mutaciones frecuentes o no, de qué modo los mecanismos moleculares si se conocen o no y cómo se relacionan con el grado de afectación del fenotipo, si son entidades con penetrancia completa o incompleta, cómo es la variabilidad de su expresividad y si existe o no un tratamiento disponible. Nuevamente, creo que este tipo de ejercicios va a permitirles usar los conceptos, aplicar los conceptos de manera como un modo de saber si los han comprendido o no profundamente. Con esto terminamos la clase de hoy y nos encontramos en un próximo encuentro.